Hola, nosotros somos el Grupo uno. Estamos conformados por María Fernanda Orozco, Natalia Parias, Juan Manuel Martínez, María Catalina Rodríguez y Estefanía Rodríguez. Y este es nuestro proyecto de primer corte, el cual es un proyecto de investigación, el que se basa y en el que rondea hacia una sola pregunta, la cual es, bueno, una pregunta que consta de dos preguntas, la cual es, ¿cómo surge la idea de la mujer cantadora, bailadora y el hombre tamborero dentro del bullerengue? Y como en la actualidad este planteamiento se rompe. Entonces, pues vamos a pasar por un replanteo de todo lo que ha sido el bullerengue y todo lo que conocemos hasta el día de hoy acerca de los estudios y lineamientos de lo que es el bullerengue. Y a la mitad de la exposición iremos entonces planteando y resolviendo, por así decirlo, esta pregunta. Entonces, doy paso, después de esta pequeña introducción, a mi compañera Estefanía Rodríguez para que continúe con el tema a presentar. Muchas gracias. Bien, voy a hablar acerca del contexto histórico-geográfico. El bullerengue o bullarengue es un género musical y una danza de la costa caribe de Colombia y de la provincia de Darién, Panamá. Este surge con la venida de los esclavos a Cartagena de Indias, los cuales utilizaban tambores, hembra y llamador, y las mujeres utilizaban pollerones. Por medio de esta bulla de tambores y palmas también celebraban su libertad como esclavos. Los orígenes del bullerengue se disipan en el tiempo y por lo tanto son ambiguos. De esto solo quedan testimonios orales de cantadoras y conclusiones de investigadores, quienes aseguran que viene de reuniones clandestinas de mujeres embarazadas sin marido que no podían asistir a festejos oficiales y nació de las represiones contra los esclavos. A las mujeres solo se les permitía hacer música sin la presencia de hombres. Tal vez esto permitió crear una forma musical netamente femenina. Posiblemente fue un ritual a la maternidad o a la pubertad proveniente de África Occidental, pero transformó su carácter con el paso del tiempo. Ante el vacío en fuentes documentales e históricas, solamente es posible rastrear su trasegar desde épocas más recientes. No obstante, un alemán de apellido Preus fue el primero en grabar el bullerengue y otras músicas afrocaribeñas hacia noviembre de 1964. Orígenes musicales, pues como ya comenté, son ritmos africanos traídos por los esclavos en la época colonial y orígenes culturales fueron negros africanos traídos durante la conquista y la colonia a la región del Darién. En Colombia es ejecutado principalmente por los actuales descendientes de los cimarrones que habitaron en Palenque de San Basilio y también se enfoca en pueblos como María la Baja, Puerto Escondido, Necoclí y San Juan de Urabá. Bueno, yo ahora voy a hablar sobre los instrumentos que hay en el bullerengue. Entonces, el primero del que vamos a hablar es el tambor hembra o alegre y este es el que lleva la voz principal, es el como el que genera la tensión dentro de la pieza. El segundo del que vamos a hablar es el tambor llamador o macho. Este es el que marca el tempo. ¿Cierto? El antecompás. En la antigüedad se solía tomar la corteza de los árboles y con eso se hacía como el cuerpo del tambor. Y también antes se solía usar cuero, el cuero de chivo para la parte de arriba. Y muy importante, se tensiona por bejucos que son bordes de ramas. Bueno, también está el canto, la voz, o las palmas o las tablas. Las tablas son, o sea, pues antes en verdad era como con lo que había, entonces pues en este les puse como un ejemplo, pero pues antes en verdad era como dos pedacitos de madera y ya. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, entonces ahora hablemos un poquito de los ritmos y aires que hay dentro del bullerengue. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces el primero que vamos a hablar es del bullerengue sentado. Entonces, este es un tempo más tranquilito, también es binario, pero es un poquito más tranquilo que la chalupa. Y entonces en este tenemos entonaciones mucho más largas y más líricas, también es responsorio. Entonces una persona canta y el resto responde, pero ya son frases mucho más largas. Vamos a ver un poco más adelante que en el fandango y en la chalupa son un poco más cortas. Y pues también cabe resaltar que en cada uno de los aires las letras hablan mucho como del día a día, de lo que vivían. Como lo hablamos en el pedazo de la historia, este género nació de las mujeres que se quedaban en casa lavando con los hijos, que los hijos eran los que tocaban y las mujeres eran las que contaban como, pues básicamente lo que estaban haciendo en su día a día. Entonces vamos a escuchar un par de segundos este género. Ay, mi lavandera, mi lavandera,
Siguiente diapositiva, perfecto. Listo. Entonces ahora hablamos del fandango. Entonces el fandango ya es una métrica ternaria, ¿cierto? Entonces aquí ya usan onomatopeyas y tiene un ritmo mucho más ágil, ¿cierto? Mucho más rápido. Y lo que más como que resalta en este género es la danza. Entonces esta danza es una danza de cortejo y es solo una pareja en el centro de la banda, ¿cierto? Entonces, eso, como que se centra mucho en el baile y se genera una pugna musical. Entonces, los músicos son como que están generando toda la atención en el baile, o sea, como que lo que más llama la atención es lo que está pasando en el baile, pero esa atención es creada gracias a los músicos y a los cantantes que están detrás de ellos. Y ya, vamos a escuchar un poquito de este género también. Y por último tenemos a la chalupa, que como ya les había comentado, también es una métrica binaria. Este es ya mucho más rápido. Vamos a escuchar un pedazo. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Listo, entonces ahora vamos a hablar, ya por última parte mía, vamos a hablar de las exponentes. Entonces estas son las cantadoras, ¿no? Como las principales del género del bullerengue en la actualidad. Entonces vamos a escuchar primero a Petrona Martínez, por favor. Déjala llorar. Puente ventarrón, conmigo quería cargar. Ah, yo puse mi cruz de lata. Ya no me la tumbo. Ah, yo puse mi cruz de lata. Ya no me la tumbo. Ah, yo puse mi cruz de lata. Ya no me la tumbo. Ah, yo puse mi cruz de lata. Ya no me la tumbo. Ah, yo puse mi cruz de lata. Ya no me la tumbo. Ah, yo puse mi cruz de lata. Ya no me la tumbo. Ah, yo puse mi cruz de lata. Ahora vamos a escuchar a Seferina Vánquez. Soy Seferina Vánquez y voy a cantar este bullerengue por la paz y se llama Salí de la montaña, una composición que hice después de mi desplazamiento en el 2001. Hice esta composición, Salí de la montaña. Adiós, adiós, mamá, como yo soy desplazada. Adiós, adiós, mamá. Yo salí de la montaña. Adiós, adiós, mamá. De los montes de María. Adiós, adiós, mamá. A las 6 de la mañana. Adiós, adiós, mamá. A las 6 de la mañana. Adiós, adiós, mamá. Yo escucho unos tiroteos. Adiós,
Aquí quisiera resaltar de ella lo que les comentaba de que hablan de su realidad del día a día, ¿no? Entonces, así como antes en la época, pues, de los inicios del bullerengue y todo esto, que hablaban como más de, ok, estoy lavando, estoy con mis hijas, bla, 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 ahora hablan como de la realidad de su propio país y sus propias, pues, fuertes realidades, ¿no? Que pues algo que resaltábamos mucho en clases como no olvidar que estos géneros musicales vienen de un, como tienen un trasfondo que no es tan bonito, ¿sí? Como que se nos olvida que igual estas personas fueron esclavizadas. Entonces también muy importante notar el valor de la letra. Y ya. Y por último vamos a escuchar a Etelvina Maldonado. Muchas gracias. Déjala que llore, porque si ella es buena, caramba, algún día se viene. Déjala llorar, déjala que llore, porque si ella es buena, caramba, algún día se viene. Déjala llorar, mamita, que eso le conviene, porque si ella es buena, caramba, algún día se viene. Déjala llorar, déjala que llore, porque si ella es buena, caramba, algún día se viene. Déjala llorar. Bueno, gracias a nuestras compañeras por hablarnos un poco del bullerengue y los ritmos que tienen y sus exponentes. Bueno, a partir de ahora empezamos a resolver nuestras preguntas de cómo surge la idea de que la mujer sea la cantadora, la bailadora y el hombre sea el tamborero en el bullerengue. Entonces, la cantadora es una mujer mayor, respetada, es la matriarca de la familia y es la que improvisa los versos y guía al grupo a través de la música con sus cantos responsoriales. Entonces, esta mujer tiene un diálogo con el tamborero y hay pues un pequeño coqueteo. La bailadora es una muchacha un poco más joven que sale al ruedo a bailar y es seducida por el tamborero. Y por último, el tamborero, que es el hombre, que es el que tiene esa fuerza, pues se le da su instrumento al momento de tocarlo y simboliza la fortaleza y con sus dotes de tamborero pues intenta seducir a la bailadora. Entonces, ¿cómo cambia cómo ese planteamiento se rompe hoy en día? Hoy en día podemos encontrar tanto mujeres tamboreras como hombres cantadores. Es algo que muchas veces es criticado, pues dicen que la mujer, si el tamborero es el que se encarga de seducir a la bailadora, ¿cómo va a ser eso una mujer? Pero igual eso no ha sido impedimento y hay mujeres que se han destacado en el bullerengue como tamboreras. Por ejemplo, Yendel Tambor y Yorito Cantora, que son dos mujeres que han sido desplazadas por la guerra de este país y crearon una red que se llama Red de Tamboreras de Colombia, que es una agrupación femenina que trata de empoderarlas a través de este instrumento que por muchos años ha sido tocado por el hombre. Y otra exponente es Graciela Salgado. Ahora vamos a escuchar un poco sobre una presentación de Jen y Dorito en el 2018. Ay, yo le pido a mi Dios, ay, yo le pido a mi Dios, ay, a mi Diosito Santo, que me quite este dolor, que estoy que no me lo aguanto. A pedir a mi Dios, he venido
Bueno, y vemos una pequeña presentación de estas mujeres que hacen parte de la red de tamboreras de Colombia. Bueno, por parte de los hombres tenemos cantadores, tenemos Johnny Rentería, que hace parte del grupo Buyi Tambó, que viene de Chicordó, Antioquia, también es un cantautor, y Matthew Rus, que hace parte del grupo Tonada, es un cantautor. Vamos a escuchar una de sus creaciones que se llama Sírveme el Café Pabla, que es un bullerengue de chalupa. Ay, Pabla, si bebe café, que yo lo voy a beber, Pabla. Si bebe café, Pabla. Ay, Pabla, si bebe café, que yo lo voy a beber, Pabla. Si bebe el café, Si voy pa' María Lava, quiero beber tu café, Pabla. si bebe el café, Ay, Pabla, si bebe café, que yo lo voy a beber, Pabla. si bebe el café, Pabla, si bebe café, Pabla. Ay, que no hay café más sabroso como el café Pabla Flores, Pabla. Ay, que no hay café más sabroso. Bueno, gracias. Eso ha sido todo por la parte de las tamboreras y los cantadores. Seguimos con mi compañera María Fernanda Orozco. Bien, bueno, por mi parte, vamos a empezar hablando de 3 entrevistas de 3 personas. Entonces podríamos empezar hablando un poco acerca de Petrona Martínez, quien en su entrevista nos cuenta un poquito de cómo las cantadoras y los cantadores serían estas personas que transmiten la vida, ¿no? Nos dicen en dónde estamos y para dónde vamos, reafirman la tradición y nos cuentan la cotidianidad. Pero entonces ahora podemos hablar de Justo Valdés, que sería un cantautor y además tamborero. Él nos cuenta cómo empezó siendo un tamborero para, de hecho, diferentes bandas y tocó con varias personas muy reconocidas, pero simplemente un día sintió la necesidad de componer. Estaba en un río y sintió la necesidad de hablar de ese río, de contar lo que él sentía en ese momento. Entonces, esto se volvió, de hecho, muy común para él, simplemente componer. De hecho, creó su propia banda en la que es el cantante principal y también de vez en cuando es el tamborero. Sin embargo, pues podemos hablar también de cómo la tradición, de cierta forma, y los parámetros no se han roto del todo en todas partes, y eso se puede evidenciar un poquito hablando, pues viendo la entrevista de Bulla en el barrio. Por favor. Gracias. Esta música está ligada, la música está ligada a la danza. No es una cosa alejada. Por ejemplo, un bullerengue sin bailadora no es bullerengue. Entonces, obviamente la falda representa, pues yo en sí no te puedo decir que representa cada cosa, pero pues es una cosa muy, todas las tribus tienen un performance, ¿no? Hay tribus que se pintan la cara, hay tribus, en fin. Entonces es una manera de la representación de la cultura bullerenguera. En la falda, porque se necesita tener vuelo para hacer los movimientos del baile, pero hay otros movimientos que ya están directamente relacionados, por ejemplo, con la percusión, que la hace la bailadora con el tamborero, que el tamborero, bueno, el baile, el bullerengue es como un quite o como un enamoramiento que hay entre la bailadora, o mejor dicho, una disputa que hay entre el bailador y el tamborero por la bailadora.
Entonces se da así como que cuando el tambor repica es una forma de llamarla y por allá está el bailador y las quiere sacar para que entonces se vaya con él. Entonces hay un juego, ¿no? Ya un poco más profundo de lo que es el baile del bullerengue y eso tiene que ver obviamente con el vestuario, ¿no? Porque te imaginas bailando bullerengue con una licra o con un jean, o sea, no habrían, aparte una falda es una cosa muy femenina también, ¿no? Es una forma uno en la falda puede esconder muchas cosas. Con la cuestión del pelo, hay muchas versiones, o sea, hay muchas regiones que hablan de que el turbante es una forma como de, pues, de quitar un poco la vanidad. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias. Nuestro personaje. Y listo. Entonces, espero que ahí se me esté viendo. Voy a correr un poquito para acá. Bueno, pues muchas gracias a todas mis compañeras por toda esa información recolectada, por todas esas, sí, por toda esa información expuesta aquí en, valga la redundancia, en esta exposición. Y yo por mi parte daré entonces, así como el inicio, también voy a dar el final a toda esta exposición, planteando entonces las tres reflexiones o lineamientos principales a los que concluimos los 5, llegando pues con respecto a la pregunta que nos hicimos en un principio. Entonces, así mismo como dice la diapositiva, finalizando con el análisis de la información recolectada, podemos enfatizar en 3 puntos esenciales del bullerengue como cultura afrocaribeña. Primer punto, los roles de género no son imprescindibles para llevar cualquier acto cultural, sin embargo, así como se trata de actos tradicionales, no se debe transgredir con la historia. Segundo, el machismo es una constante que trasciende culturas, arte y actividades en todo ámbito social. Tercero, a día de hoy, como es natural, las tradiciones evolucionan y rompen con los estándares y estigmas del pasado. Por ende, vemos normalizado, a pesar de la tradición, la participación de todo tipo de personas sin importar su género en todo tipo de rol artístico. Para entonces redondear un poco estas conclusiones acerca de la pregunta principal, pues es eso, haciendo un análisis entonces de la historia y de los textos e información que encontramos del bullerengue desde lo más anterior que se puede encontrar, estaba muy arraigado esos roles donde el hombre es el tamborero y el bailador que tienen que, están como en una justa para conquistar a esta chica, que es la bailadora, y donde también son las cantadoras, que son las matriarcas y las jefas, digamos por así decirlo, las sabias. Entonces, pues bueno, sin embargo, pues entendemos que también es una búsqueda hacia el bullerengue como ritual y hacia el bullerengue como un momento en donde las mujeres por así decirlo, celebran, digamos, la vida en su momento de gestación o celebran su paso de ser niñas, entre comillas, a mujeres, pues, por todo el tema de la menstruación y de la fertilidad. Entonces, teniendo igual todo ese contexto, ya a día de hoy, todos estos estigmas al final se rompen, sigue siendo un baile cantado, sigue siendo un baile como lo decía esta chica en la entrevista, donde si no hay bailadora, no es bullerengue. Y igual sigue siendo una danza, un baile cantado tradicional y muy colombiano y muy caribeño, pues de San Basilio de Palenque. Entonces, pues bueno, al final igual no es como que haya una respuesta definitiva, estas es como las conclusiones y el redondeo a lo que llegamos con toda esta información planteada, y de igual manera, pues entonces damos el agradecimiento a todas estas, pues yo doy el agradecimiento a estas 4 chicas, a mis 4 compañeras, y entre los 5, pues toda la información que recolectamos y pudimos estudiar. Entonces doy por finalizada la exposición y muchas gracias.